Plantéate la existencia, examínate, cuestiónate, para luego abordar la pretensión de vivir a la manera de un poeta. Todas las respuestas, estoy seguro, son fecundación de la eternidad. Bienvenidos a este su espacio, Lámpara Poética. Hoy desde aquí, desde la Rama Dorada, Estado Mérida, Ciudad de Mérida, Venezuela. Y el tema que le tenemos hoy es un tema muy interesante. Vamos a estar estudiando brevemente el libro de Eclesiastés. Esta vez nos remontamos al siglo III a.C. En esta ocasión traemos a colación un libro que ha sido misterioso para unos, para otros especialistas ha sido un libro de la sabiduría, pero también para los científicos literarios ha sido el libro más filosófico de la literatura hebrea. Cuando estamos hablando del Eclesiastés, estamos hablando de ese libro precisamente. Ese libro tiene una connotación en una frase sencilla que refiere a lo siguiente: todo es vanidad de vanidades. Es así como vamos a continuar explicando este origen que está versado etimológicamente, porque sabemos que la literatura hebrea o los libros de la literatura hebrea traducidos del hebreo y el arameo, y por supuesto también del griego, sobre todo lo que se refiere al Nuevo Testamento. Pero aquí vamos a ir al sentido etimológico de dos términos que resumen esta palabra. Esta palabra tiene el sentido etimológico resumido en dos: Coelet y también Hebel. Cuando estamos hablando de Coelet, estamos hablando del término que se refiere a realizar la asamblea, convocar al grupo de personas para realizar una asamblea donde se plantean los elementos de orientación, mandamientos, leyes, consejos, típicos y propios para alentar o dirigir a una comunidad. Pero también el otro término, Hebel, que es el que fundamentalmente tiene más sentido para este libro, es el que se refiere en el sentido que lo que significa es humo. Humo que está allí, pero que desaparece. Humo que es el elemento fundamental que tú intentas atrapar, pero que no puedes finalmente. ¿Por qué? Porque el sentido filosófico del cual nos vamos a referir en el Eclesiastés tiene que ver precisamente con la vanidad de intentar interpretar aquello que no podemos interpretar. Cuando estamos hablando precisamente de lo filosófico y lo sabio en este libro, primero tendríamos que saber los orígenes. Se le plantea, se le atribuye a Salomón el haber escrito este libro, pero no hay una prueba fehaciente que determine esta veracidad. También se le atribuye a alguien que vino después de Salomón, Salomón el hijo de David, y que posiblemente hizo las veces de maestro y el cual orientaba al pueblo, y una de sus orientaciones precisamente fue esta. Cuando estamos hablando de la sabiduría contenida en el libro Eclesiastés, nos podemos referir precisamente a una frase muy importante que es la siguiente: todo lo que fue ya es,
y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. La mitad de lo que sabe la humanidad está construido a base de silencio. El silencio construye un mundo sublime y paralelo. Lo más sencillo y natural explican lo espiritual. Hay una complejidad infinita en el hombre sediento de saber. Solo cuando degustamos del conocimiento es que nos sorprendemos ignorantes. Bien, cuando hablamos esta frase, lo que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, está determinado dentro del término griego cronos, que no es sino la definición del tiempo. El tiempo que es descifrable, que es circular y que es indefinido. Y en este caso, cuando nombramos la vanidad del Eclesiastés, es porque todo lo que hagamos bajo el sol, bajo esa eminencia del arquitecto de la creación del mundo, está determinado por el tiempo. Y entonces uno de los elementos fundamentales a que nos incita el libro es que la misma vida es una vanidad, porque ese sentido que tiene la cultura general de justicia, nosotros tratamos de aplicarlo en nuestro conocimiento y nuestros sentidos a la vida misma, al existencialismo, y entonces nos encontramos con la pared de que un mismo acontecimiento sucede a buenos y a malos. Como dice la misma literatura hebrea, he visto hombres con mentalidad de pobres siendo reyes y he visto reyes con mentalidad de pobre siendo pobres. Entonces ahí podemos resumir prácticamente el elemento simbólico, pero que tiene que ver con el asidero que tenemos nosotros en determinar nuestra vida bajo el ciclo de la vanidad de vanidades que plantea este elemento eclesiastético. Heme aquí, como de mentira, soy de verdad. Parece ser que la vanidad de vanidades en que vive el hombre, y que precisamente ahorita la voy a explicar ese autor, la voz poética, omnisciente, porque participa como si fuese el escritor, el autor de la obra, y participa como si fuese el narrador. Entonces es una característica de los consejos filosóficos que están allí contenidos en ese libro de la literatura hebrea y que nos lleva precisamente a resumirlo como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, así comienza este libro, ¿verdad? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Por esta frase que acabamos de decir es que mucha gente piensa que lo escribió Salomón, porque Salomón era sabio
Y de hecho el que es sabio pues predica de alguna u otra manera, era hijo de David y también fue rey, ¿no? Muy reconocido en todo Oriente, y venían reyes de otras latitudes a pedirle consejo. Por eso es muy posible que haya sido él, pero como tú dijiste al principio, no necesariamente, pudo haber sido otro hijo o descendiente de David. Pero también recordemos, poeta Alba, que el origen de precisamente esa parte tiene que ver con un deseo que Dios le concedió a Salomón, y increíblemente entre las riquezas y todo lo vanidoso que pudo pedir, pidió fue la sabiduría, el cual precisamente está contenido, y por eso que a él se le está alegando que es el autor de esta obra. Y dice la literatura griega también en otras partes, dice que el que no tenga sabiduría, que la pida y Dios se la dará abundantemente. Al comenzar este libro, ¿verdad? Podemos ver cómo es como un resumen de lo que vamos a estar dilucidando en todo el libro. El qué, el por qué y el para qué de este libro. Dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Más adelante dice aquí: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Claro, precisamente porque la vanidad de la existencia nos trae a entender que el hombre que se afana, el hombre que coloca todo su esfuerzo de vida, ya sea para enriquecerse, ya sea inclusive para alcanzar la misma sabiduría y el conocimiento, lo ve el Eclesiastés como vanidad de vanidades, y lo compara precisamente al sol o a una montaña, porque precisamente todas las generaciones que han venido, han ido, han pasado, y el sol está allí, amanece sobre buenos y sobre malos, que es también una parte filosófica eclesiastética, pero también permanece una montaña. O sea que aunque tengamos todos los proyectos de vida, todos los afanes inrumbados a conocer la ciencia, o a tener las riquezas, o a tener todos los apetitos de nuestra carne natural, el Eclesiastés dice que todo eso es vanidad de vanidades. Engaños de la mente, el no saberme fugaz. Ahora que pasaste el velo, la vida cotidiana en este mundo sigue. Claro, todos tienen derecho a vivir su tiempo dado en este lugar. Los carros en la avenida siguen pasando. Oigo cornetas sonando, frenazos de cauchos, voces de gentes.
niños llorando, madres dando instrucciones, hombres saludando. ¿Será que hay mucha gente en el mundo? Ya lo sabía. Aunque nadie busca reflexionar sobre esto, lo sé. Las generaciones se mudan como la indumentaria de este planeta. Sí, porque generación va, generación viene y digamos que se repiten los ciclos de vida. Dice aquí en el 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Por eso vemos también todos estos hallazgos arqueológicos. Se ha olvidado, a veces se consigue un barco antiquísimo y se ha olvidado esa tecnología de cómo se hizo ese barco, ¿verdad? Y lo que se puede es investigar, elucubrar sobre eso hasta descubrir. Claro. Pero es verdad, se olvidan las personas, se olvidan los lugares que eran espectaculares y comienzan otros ciclos. Pero siempre, cuando dice también que no hay nada nuevo, es también que habrán muchos inventos, mucho conocimiento, mucha sabiduría que pensamos a veces que es nueva y para nuestro asombro, después cuando se van descubriendo todos estos yacimientos arqueológicos se dan cuenta de que no, que no son nuevas las tuberías que usamos para los baños, que no son nuevas las tuberías que usamos para el agua limpia, que no son nuevos los edificios lujosos, ni la pobreza, ni la riqueza, nada es nuevo en realidad. Y muchas cosas que ignoramos aún. Sí, es un ciclo que se repite en el tiempo. El tiempo es determinante en la sabiduría eclesiástica porque precisamente tiene que ver con la finitud, el paso ligero del tiempo. Los ciclos, cuando tú quieres atrapar el tiempo es como si quisieras atrapar el humo, el aire. Cuando tú quieres perseguir un fin determinado, termina siendo como que tú vas atrás del viento tratándolo de atrapar. Así la felicidad, así los acontecimientos existenciales que nos suceden, todo está determinado en un solo acontecer, que es el padecimiento. Porque el padecimiento no es solamente para los malos, para los malvados, para los impíos. No, es el mismo acontecimiento para buenos y malos. O sea, no va a depender de que usted sea bueno o malo o haga cosas buenas o malas para cómo le va a ir en la vida. Todos nos vienen momentos buenos y momentos malos. Así es. Las palabras andan por los aires. El sabio en su mente juega con ellas y cuando está listo las hace fluir una al lado de la otra. Es en este misterioso momento que cobran vida y revelación. He aquí camina el tiempo tan natural con su sazón y su misterio y nosotros aquí apenas nos asomamos y ya, no hay tiempo, no hay misterio y todo hay que ver lo natural. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Pero yo tengo una pregunta para ti, Gustavo, una pregunta filosófica. ¿Cuál sería la diferencia aquí entre sabiduría y ciencia? Bien, me hace recordar una inscripción que está en latín, en el sello de la Universidad de los Andes, que dice así: Initium sapientiae timor Domini. Eso significa, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la sabiduría es el elemento como más alto del conocimiento. O sea, no es lo mismo que tú adquieras, te hagas una científico, o yo un científico,
y quizás conozco mucho de la teoría científica, de los descubrimientos, etcétera, de cualquier área de la ciencia, pero el aplicarle sabiduría es llevar toda esa riqueza de conocimiento a un mejoramiento que te lleven a corresponder con una mejor vida de las cosas. Por eso la ciencia intenta determinar, descubrir para beneficiar a la misma humanidad. Y la sabiduría es ese compendio general que el hombre alcanza y que trata de determinar los elementos que ayuden a esta humanidad. Y también dice la palabra en otro extracto, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, la adoración a Dios, porque toda la sabiduría viene de ese principio de una inteligencia superior. Bueno, y lo que tú estás diciendo es muy interesante también, porque muchas veces podemos acumular mucho conocimiento, pero quizás a un nivel mental, Claro. No en realidad, no está quizás compaginando con lo espiritual, las emociones y además con nuestro cuerpo, sino que solamente a nivel mental. Porque la razón final de la sabiduría debe conducirnos a un mejor vivir, a reproducir en nosotros una mejor persona cada día. Y deberíamos internalizarlo para que sea un trabajo completo. Así es. Ajá, bueno, dice aquí entonces también de que esta voz omnisciente que se expresa en este libro de Eclesiastés, dice que dedicó su corazón, ¿no?, a conocer la sabiduría y también a entender la locura y los desvaríos. Quiere decir que también observó y quizás también vivió lo que es la locura y los desvaríos, que los vivimos todos en algún momento de nuestra vida. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, aún solamente el trabajo de conocer todas estas cosas, ¿verdad?, es aflicción de espíritu, o sea, aflige nuestro espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Claro, el que mucho sabe, cuando ve el ignorante o cuando observa cómo se comporta el ignorante, pues hay una molestia, hay un sufrimiento, ¿no? Y quien añade ciencia, añade dolor. Decíamos ahorita lo que tú explicabas que era ciencia. Quizás el mucho conocer, ¿verdad?, añade dolor, porque mientras más sabemos, más estamos conscientes cómo son las cosas. Exacto, ¿no? Más preocupados y con una ambición de saber más. Fíjate el caso de Albert Einstein. Crea una fórmula de la energía para beneficio de la humanidad. ¿Y qué fue lo que le causó una depresión a él cuando vio que su fórmula, que se podía poner en beneficio de la humanidad, llegaron y crearon la bomba atómica que causó toda esa mortandad y que nos dijo a la humanidad que teníamos el poder en el conocimiento y la sabiduría de también poder destruirnos? Así de sencillo. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. O sea, tanto el sabio como el necio, le suceden todas las cosas que nos suceden a los seres humanos. Dice aquí, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y bueno, una parte aquí muy increíble es el verso 17 del capítulo 2, que continúa y dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, bien sea que usted sea sabio, que sea necio, que busque la sabiduría o no la busque, igual nos va a acontecer los acontecimientos que nos ocurren a todos, que es los momentos buenos, los momentos malos y finalmente partir de este mundo y que en un futuro cercano o lejano ya nadie nos recuerde. Vivencia.
vivencia y más vivencia, descubriendo el diamante de luz de la revelación, testimonio vivo que te alejan de la orfandad y dan vida al arte. Las leyes espirituales, éticas y morales están allí para la preservación de la especie. Para el hombre son el pretexto perfecto. Lo acercan a la idea del bien por la vía platónica. El mejor sentido de tomar la sabiduría contenida en el libro Eclesiastés, razonando, pienso yo, porque definitivamente todas las interpretaciones que el hombre pueda hacer de sí mismo, del mundo y del universo, están limitados bajo el silencio de Dios. Eso me gusta repetirlo porque eso es lo que me ha enseñado en mi contexto de vida en esta tierra. Pero aquí le voy a dar algunas premisas pequeñitas del libro Eclesiastés que nos dan esa guianza a pertenecer o a buscar menos en la vanidad de la vida y tratar de imitar la naturaleza, que es lo más hermoso y en el cual podemos copiarnos más fehacientemente para nuestro bien y nuestro provecho. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dice otro: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. El que vivamos y permanezcamos en la alegría de la simple vida, que el hombre se goce en su trabajo, con el que coma con el sudor de su frente, se goce con sus seres queridos, familiares y amados, he allí una riqueza que no se puede fabricar, que no se puede comprar, en las cosas más elementales, sencillas, la sonrisa de un niño, la caricia de una mascota, el abrazo de un amigo, etc. Otro dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Por eso nuestra búsqueda en una fe, en un ente superior de todos los entes, que nos lleve a confirmar una esperanza, que nos lleve a una eternidad, donde este plano pase y podamos llegar a un plano superior, donde, ¿por qué no soñar con el irrealismo de una vida eterna, maravillosa, donde no haya la lágrima, el lamento, el dolor, la pena, la angustia, y podamos vivir la felicidad plenamente? Y para terminar, dice así, que ya lo nombré anteriormente: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Siempre cuando estamos determinados, parece ser que esa frase que dice que todo lo que fue ya es y lo que ha de ser ya fue, parece ser que somos parte de una ley natural desde antes de la fundación del mundo, que estábamos hechos con un fin, con un propósito, con un destino y con una determinación para venir a esta tierra. Algo tenemos que aportar, hacer, pero y precisamente franqueando y saltando todas esas dudas que nos limitan por ese silencio de Dios. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio. Bueno, esto parece muy contradictorio, ¿no? Porque quizás tenemos la idea de que alguien que es sabio debe ser sabio en todo momento. No, pero la opresión puede hacer al más sabio tonto, porque tiene a veces que hacer cosas que, aunque no esté de acuerdo, las hace por opresión. Alineación de saberes, de opiniones, de lo que se debe pensar y ser. Absurda sinfonía discordante, desorden conveniente. Ambiciones de unos, quizás. Ignorancia y conformismo de otros. Esquemas inmateriales, ondas del tiempo. Circunstancias de mundos opuestos que se quieren encontrar.
sin saberlo quieren chocar y diluirse. ¿Diluirse en qué? En algo que se vuelve nada porque se confunde con unos, parte de un todo, estructurados en moldes sin pasión ni arte, ordenadores ordenados por otros. Y así. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Parece ser que cuando nos pasamos de que creemos que sabemos mucho, ¿verdad? Podemos destruirnos. O cuando somos demasiado buenos, ¿verdad? Creemos que somos demasiado justos y eso puede ocasionar nuestra destrucción. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que cuando haya alguien demasiado bueno, no se lo crean. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. O sea, siempre queremos venir a juzgar que otros hablan, aquel habló de mí, pero se nos olvida que nosotros también hemos hablado bastante de los demás. Así que vamos a perder el miedo de perdonar tropezones. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. Bueno, esta palabra nos habla de actuar en fe, porque ¿quién va a pensar que va a echar el pan sobre las aguas? Y dice, como dice aquí, porque después de muchos días lo hallarás. Se supone que esto no es así, pero el que actúa en fe actúa así. Y es mejor que hagamos esto, de echar nuestro pan en las aguas, y porque dice que reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. A que nos vamos a quedar, ¿verdad? Nada más observando, que dice el que al viento observa no sembrará. O sea, el que se queda nada más observando todo desde lejos, no va a lograr nada. Y el que mira las nubes no cegará. Así que es mejor que eches tu pan sobre las aguas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta,
Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muchas veces no vemos el movimiento, no vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque son ocultos para nuestros sentidos naturales, externos, ¿no? Pero hay un mundo espiritual donde se van gestando, digamos que los acontecimientos que después algún día van a ser visibles. Así como crecen los huesos dentro de una mujer que está encinta y nadie los ve. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Entonces aquí podemos ver que esta voz poética, esta voz omnisciente, esta voz sabia, no se le escapa ningún detalle. Y bueno, cuando dice aquí que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, es que nadie tiene potestad sobre la muerte, sino el mismo Dios, el mismo Creador. Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. O sea, ¿cuáles son las armas que tenemos? Muchas veces la ciencia, muchas veces tenemos la oración, los que somos creyentes, el ayuno, tantas cosas, pero en las decisiones o en la potestad de Dios de la vida y de la muerte, ahí no valen ninguna arma humana. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que todo lo que nos venga a las manos a hacer, no nos quedemos nada más viendo, observando el viento, porque así no hacemos nada, ¿verdad? Hagamos todo, porque a donde vamos después no hay obra. Gózate y vive de una manera sencilla pero feliz. Eso es lo que nos queda, y el bien y el mal está escrito en tu corazón. Forma de conclusión, aquí al final de este maravilloso libro de Eclesiastés dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, que es adórale, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como no podemos definir prácticamente nada de los misterios que esconde la naturaleza, nuestra propia vida, yo creo que es mejor buscarse el camino de crecer con la naturaleza, respetar los albores del tiempo y decir, como yo digo en uno de mis aforismos, descifrar o intentar descifrar el tiempo es mejor simplemente vivir el día a día. Basta a cada día su propio afán, lo dice en una parte de los proverbios, también de la literatura hebrea. Entonces yo pienso que más allá de partirnos la cabeza buscando las respuestas, que medianamente nos vamos a autorresponder de una manera más o menos feliz, pero que van a quedar todas esas lagunas, yo creo que mejor es vivir el día a día, vivir con amor, perdonar, buscar la paz y seguirla, como dice la misma escritura. Y bueno, el significado de eso es de apartarnos de la vanidad de vanidades.
todo es vanidad. No, es imposible apartarnos de la vanidad en el aspecto que todo es vanidad, si vemos el sentido de este libro. O sea, mejor dicho, apartarnos del creer que en la vanidad de las cosas está el principio de la vida. Eso, Y dice aquí también, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso es precioso, sí, porque sabio. Todos vamos a tener esos momentos, bien sea en momentos determinados de nuestra vida o al final, momentos de los cuales ya no tenemos contentamiento. O sea, muchas veces tenemos contentamiento con las cosas más sencillas. De hecho, ese es el consejo de este libro: alégrate con la mujer de tu juventud y come de tu trabajo. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Pero con lo que tú estás comentando, pues me recuerda ahora a Hebreos, que dice que desde que Cristo murió por nosotros, la ley está escrita en nuestro corazón. Quiere decir que sí, lo que es bueno o es malo, todos lo sabemos por naturaleza. Y lo que nos hace bien, porque vamos a ir más allá del concepto del bien y del mal, lo que nos hace bien o lo que no nos va a traer ningún provecho, pues, ni para nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo, sino que va a ser los procesos más largos. Entonces, ¿por qué no irnos por el mejor camino, verdad? Así como la Biblia, que era un libro que siempre le ha gustado tener a muchos grandes, pequeños, escritores y poetas, así como la Biblia resume la mente de Dios, la condición del hombre y un camino hacia una salvación, el Eclesiastés te resume que todo es muerte y aflicción de espíritu. En la muerte y en la aflicción de espíritu está determinado de cómo se sacia el tiempo de nosotros, y nosotros no podemos ni siquiera saciarnos con corresponder, aunque simplemente a vivir. Vivamos. Tengamos en cuenta que el tiempo pasa y que el día mejor no es el que viene, sino el que podamos transitar en el hoy, en el mañana.